Hola, ¿qué tal, distinguidos amigos y amigas de nuestra clase de orientación académica e institucional? Un servidor, su profesor José Frandisla, tiene el honor de estar con ustedes en este nuevo encuentro. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de las técnicas de estudio. Técnica de estudio a cargo del equipo número 20. El equipo número 20 va a trabajar, va a profundizar ese tema en el aula cuando nos encontremos. Entonces, inmediatamente me gustaría, sin más dilaciones, pues presentarle y compartir con ustedes en pantalla el tema del día de hoy para que podamos socializarlo y entonces interiorizarlo previamente. Entonces, repetimos, el equipo número 20 va a trabajar técnicas de estudio, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, antes de empezar directamente con las técnicas, vamos a decir que las técnicas son estrategias que utiliza el estudiante para aprender un material. Entonces, hay diferentes tipos de técnicas que vamos a utilizar y vamos a definirlas como estrategias que son utilizadas para interiorizar materiales de estudio de manera más rápida y eficiente. Entonces, dentro de alguna de esas técnicas que vamos a ver el subrayado, vamos a ver el esquema y vamos a ver el resumen. Estas técnicas yo sé que algunos de ustedes ya la han practicado porque tienen muchos años estudiando, pero quizás quieran ustedes profundizar un poco más acerca de las mismas y ver cómo ustedes integran algunas de ellas, si no la tienen todavía integrada, en sus métodos de estudio. Entonces, empecemos entonces con la técnica de el subrayado. Entonces puede definirse subrayado como una técnica que busca resaltar las ideas principales de un texto. Entonces, esa es la idea del subrayado. Subrayar es resaltar las ideas principales de un texto. Esto exige, ¿verdad que sí? Mucho experticio, exige mucha lectura, exige mucha habilidad. Y esta técnica es muy efectiva por diferentes razones. En primer lugar, requiere poco tiempo. Para usted resaltar o pasar una línea por debajo de una expresión o una frase o una oración, pues entonces se requiere poco tiempo, no hay que hacer muchas cosas. Número dos, mantiene la atención alerta. ¿Y por qué mantiene la atención alerta? Bueno, porque si vamos a buscar las ideas principales, pues tenemos que estar alerta para encontrarla. Entonces, es decir, que los niveles de concentración aumentan cuando estamos subrayando. Otra ventaja es que facilita identificar las ideas más importantes, ya hemos hablado de eso. Ayuda para los repasos siguientes del material, obviamente, si ya no tengo que leer el texto completo, sino que lo que está subrayado es lo más importante, porque esa es la idea del subrayado. Bien, entonces para elaborar un buen subrayado hay algunos pasos. El paso número uno, ¿verdad? Es darle una primera lectura general de forma rápida al todo el material o obtener una idea global. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No empiece a subrayar de una vez cuando usted comienza a leer, sino primero lea el completo el material para usted tener una idea mental de qué trata el material y entonces después de darle una primera lectura, entonces comenzamos a destacar las oraciones básicas dejando las explicaciones no importantes. Entonces, esto es subrayar. Entonces, vamos a ver un ejercicio de subrayado. Aquí tenemos un texto que habla acerca del agua. Vamos a leerlo porque un primer paso del subrayado es leer el texto completo, ¿verdad que sí? Entonces lo leemos. Dice aquí, el agua, el latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida, llamado hielo, y en su forma gaseosa, denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5% del agua total. El agua es un elemento común del sistema solar, hecho confirmado por descubrimientos recientes. Puede ser encontrada principalmente en forma de hielo. De hecho, es el material base de los cometas y el vapor que compone sus colas.
Entonces ya sabemos de qué habla el texto, ya tenemos una idea general de este texto, el texto original que habla del agua. Entonces el segundo paso entonces sería subrayar las ideas principales. Entonces le damos una segunda lectura y comenzamos entonces a subrayar las ideas principales. Todo lo que usted ve color rojo, pues ha sido subrayado eh, a partir de la lectura. Entonces, si leemos solamente lo rojo, vamos a tener que el agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Se encuentra en estado líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida, llamada hielo, y en forma gaseosa, denominada vapor. Cubre el 71% de la superficie del condensado terrestre. El agua es un elemento común del sistema solar, es el material base de los cometas y el vapor que compone sus colas. Entonces, todo lo que hemos subrayado es la parte importante. Lo que hemos dejado de subrayar, pues son las ideas secundarias que dan como una especie de ejemplo y soporte a las ideas principales. Bien, entonces este es el subrayado. Entonces, ahora vamos a pasar al esquema. Vamos a ver. Entonces, vamos a dar una definición de esquema. Esquema es una técnica que consiste en una clasificación ordenada de aquellos puntos fundamentales de que consta un texto. Es muy efectiva. Esta técnica tiene como propósito ordenar, clasificar ordenadamente puntos fundamentales, o sea, ideas principales. Entonces, vamos a ver por qué es efectiva. Es efectiva porque simplifica los leídos, lo simplifica muy efectivamente. Dos, dirige a descubrir el orden lógico del contenido. Tres, facilita identificar las ideas más importantes. Cuatro, ayuda para los repasos siguientes del material. Entonces, para elaborar un buen subrayado, hay algunos pasos importantes. En primer lugar, debemos destacar las ideas principales subrayándolas, es decir, que antes de hacer un esquema debemos de hacer el subrayado. Siguiente paso es ordenar los encabezados de cada punto, es decir, los títulos, subtítulos, etcétera. Es decir, que el esquema no va a estar formado por todas las palabras que subrayamos, sino por los encabezados más importantes. Vamos a ver algunos ejemplos de esquemas. Aquí tenemos el organigrama, donde tenemos entonces una idea principal arriba y dos ideas o tres ideas más abajo. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los poderes del Estado. Tenemos el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Mapas de palabra, con esa misma idea. Aquí tenemos el mapa de palabra. Además de los poderes del Estado, da un ejemplo de cuáles son sus representantes, el judicial, los jueces, el legislativo, los senadores y diputados, y el ejecutivo, el presidente y el vicepresidente. Bien, aquí tenemos otro esquema que es la llave. Es un tipo de esquema también, la llave. Lo mismo, ¿verdad que sí? Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio del esquema con el mismo texto que acabamos de hablar del agua. Vamos a hacer un esquema con ese mismo texto. Entonces aquí tenemos ya el texto original que hemos subrayado previamente. Ya lo subrayamos. Y entonces lo que vamos a hacer es sacar los encabezados y los títulos y encabezados para colocarlo en un esquema. Entonces, vamos a empezar, vamos a utilizar el esquema tipo llave y vamos a ir oración por oración. Entonces, la primera oración, o primer subrayado, dice, el agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, aquí tenemos a mano izquierda en la llave el agua, que es el título principal, abrimos una llave y entonces la primera idea es que es una sustancia química. Entonces, ahí tenemos la fórmula H2O. Bien. Entonces, seguimos con el siguiente texto. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Entonces, ahí tenemos la segunda idea y aquí colocamos la B, esencial para la vida. Seguimos entonces, se encuentra en estado líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en forma gaseosa denominada vapor. Entonces, el punto C, estados líquido, sólido y gaseoso.
Seguimos entonces con el punto D. Dice, cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Entonces el punto D dice, cubre el 71% de la Tierra. Y finalmente, el agua es un elemento común del sistema solar, es el material base de los cometas y el vapor que compone sus colas. Entonces, el punto E dice se halla en todo el sistema solar, en cometas y colas de este. Entonces, ahí está el esquema tipo llave desarrollado de un texto original. Sacamos estas ideas que son títulos y ordenados y subtítulos. Este es el esquema. Qué interesante, ¿verdad? Hablemos ahora finalmente del resumen. Todos sabemos lo que es un resumen. Entonces, un resumen es una técnica que consiste en llevar un material de estudio a su mínima expresión. Es muy efectiva porque ayuda a profundizar el conocimiento, ayuda con la memorización del contenido. Tres, es de gran valor para aumentar el dominio sobre el tema dado. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos. El primer paso es destacar las ideas básicas, subrayándolas, es decir, el subrayado es la base del esquema y también la base del resumen. B, saca las ideas principales y redáctalas de manera lógica mediante conectores. Y C, el resumen no debe pasar del 30% del material original. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque un resumen es eso mismo, un resumen. No podemos colocarle el material completo. Entonces, lo máximo que debe de ser es un 30% del material. Es decir, si el material que estamos leyendo, el texto original, tiene, digamos, 10 páginas, pues con 3 páginas es un buen resumen. Entonces, esa es la idea. Vamos a ver entonces un ejemplo de un ejercicio de resumen. Ya tenemos el texto subrayado, mírenlo ahí, que es el mismo texto que estamos trabajando. Y entonces ahí hay unas palabras subrayadas. Entonces, la palabra subrayada es precisamente lo que vamos a utilizar nosotros para hacer el resumen. Entonces, ahí está el resumen. Todo lo que subrayamos lo colocamos aquí, aparte en una hoja, y ya tenemos el resumen. Mírenlo ahí. Bien, vamos a comparar ahora ambos textos, el texto original subrayado y el texto resumido. Fíjese la diferencia entre uno y el otro. A mano izquierda está el texto original con un 100% del material y subrayado, y a mano derecha entonces tenemos el texto resumido en un 30%. Todo lo que hemos subrayado lo hemos sacado aparte y lo hemos organizado de manera lógica, que tenga coherencia, y entonces ese es el resumen del material. Bien, distinguidos amigos, hasta aquí nuestra clase de técnica de estudio. Le doy las gracias por su atención, le doy las gracias por su presencia aquí. Estuvo con ustedes su profesor José Frandisla de Orientación Académica e Institucional. Entonces, nos veremos en una próxima ocasión. Que pasen feliz resto del día. Muchas bendiciones para todos y todas.